Hola, soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma, y en este pequeño video quiero contarles un poco sobre las diferencias entre la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. El 26 de abril tendremos el plebiscito en donde los ciudadanos vamos a votar si queremos o no una nueva constitución, y además vamos a tener una papeleta en donde podemos elegir el mecanismo que se va a utilizar para redactar esa nueva constitución. Van a haber dos alternativas. Una se llama Convención Mixta Constitucional y la otra se llama Convención Constitucional. No van a estar nombres como Asamblea Constituyente o Convención Constituyente. La idea es saber un poco en qué consiste cada una, ¿ya? Lo primero es decir que convención mixta no significa que sea una convención mixta en el sentido paritario, es decir, igual número de hombres y mujeres, ¿ya? La convención mixta tiene 172 integrantes y la mitad de ellos son parlamentarios que están actualmente en ejercicio. Y estas son las dos primeras diferencias que tiene la convención mixta con la convención constitucional. Mientras la convención mixta tiene parlamentarios en ejercicio, y son 172 en total, la convención constitucional tiene un total de 155 delegados constituyentes y todos son elegidos de forma directa para el solo hecho de conformar la convención constitucional, ¿ya? Además, existen una serie de reglas que las diferencian. Por ejemplo, en el caso de las dietas, es decir, cuál va a ser la remuneración que van a tener las personas que integren estas convenciones, va a haber dos dietas. En el caso de la convención mixta, el 50% de sus miembros va a ser electo de forma directa y esos miembros van a tener una dieta de 2.5 millones aprox. Mientras que el resto de los integrantes que son parlamentarios en ejercicio van a recibir su dieta de parlamentarios, que es 9.3 millones mensuales aprox. Y en el caso de la Convención Constitucional, como son todos elegidos directamente y para el efecto de conformar la Convención Constitucional, todos van a recibir la misma dieta de 2.5 millones de pesos aproximadamente. Una de las cuestiones que más diferencia genera entre ambas convenciones es que en el caso de la Convención Constitucional, quienes integren esa convención después tienen una inhabilidad de postularse a cargos de elección popular. Es decir, un delegado constituyente de la Convención Constitucional no puede después candidatearse para presidente de la República, diputado, senador o el cargo que establezca la nueva Constitución. En el caso de la convención mixta, esa convención no tiene una regla de inhabilidad. Entonces, por ejemplo, si actualmente un senador integra la convención mixta, ese senador después puede postularse a otro cargo, como por ejemplo candidatearse para ser presidente de la República. Y una de las cuestiones más difíciles es que en la convención mixta los parlamentarios van a mantener su cargo de parlamentario en el Congreso, es decir, van a ser diputados o senadores, dependiendo de cuál sea el parlamentario, que va a tener que seguir asistiendo a las sesiones de comisión y a las sesiones de sala de su Cámara, pero además tiene que participar en la convención mixta. Y ahí la Constitución fijó una regla de que tendrá que tener en consideración esto para efectos de que funcionen más o menos organizados, cuestión que veremos si pasa o no. En cambio, en la Convención Constitucional, como son miembros elegidos directamente para tal efecto, solo tienen la exclusividad de ser miembros de la Convención, no van a estar repartidos en las funciones de otro órgano. Entonces, estas son las dos alternativas que vamos a tener. Convención mixta, compuesta por la mitad de diputados o senadores y la mitad de ciudadanos elegidos para tal efecto, y una convención constitucional con miembros ciudadanos elegidos directamente para tal efecto y de forma exclusiva. Hay un elemento adicional que hay que mencionar, que
está pendiente de ser promulgado como reforma constitucional, pero la semana pasada el Congreso Nacional aprobó una reforma que establece un mecanismo de paridad en el órgano constituyente. Pero este mecanismo de paridad de género funciona de forma distinta, ya sea si es convención mixta o si es convención constitucional. En el caso de la convención constitucional funciona en un 100%, tanto en la conformación de listas, como en el orden de la lista, como en la corrección de los resultados. Y eso va a lograr que la convención constitucional sea bastante paritaria. Y ahí los porcentajes van a variar, en definitiva, entre máximo un 45 y un 55% de miembros de un sexo o del otro. En el caso de la convención mixta, la paridad solo va a operar respecto de aquellos delegados que son elegidos directamente para tal efecto. Es decir, solo va a operar respecto de 86 de los 172 miembros de la convención mixta. En el caso de los diputados o senadores, el Congreso tiene que elegir cuáles van a ser esos 86 diputados o senadores que van a integrar la convención mixta, pero ahí solo se aplica una directriz, es decir, deberá tener en consideración orientaciones de igualdad de género, pero no obliga a que sea 43 parlamentarias y 43 parlamentarios. Por lo tanto, no es necesariamente una convención completamente paritaria, como sí puede llegar a serla la convención constitucional. Esas son las principales diferencias entre convención mixta y convención constitucional. La regla de paridad falta que sea promulgada y en eso estamos a la espera de si el Ejecutivo, el Presidente de la República, va a vetar o no esta reforma. De lo contrario, debería estar promulgada y publicada antes del plebiscito de este 26 de abril.